Hola, bienvenidos nuevamente a este siguiente video de la serie y como cada uno de los videos les recuerdo que por favor toquen la campanita, que por favor le pongan like, porque de esa forma el señor YouTube se percata de que estos videos son importantes y les llega a más personas, que al final del día ese es el objetivo de compartir con ustedes estas enseñanzas. En los videos anteriores viajamos por la primera de las 5 secciones que conforman el Antiguo Testamento. Esto es el Pentateuco, la Torá de los judíos. El día de hoy empezaremos con la segunda sección, que son los libros históricos. Y como recordarán, tenemos 12 libros históricos. Tenemos 5 libros poéticos, 5 profetas mayores y 5 profetas menores. Vamos a hacer rápidamente un resumen. En los capítulos anteriores viajamos por el Génesis, desde el inicio del mundo, lo que es la creación, y vimos que todo lo que Dios creó era bueno. Eso está en Génesis 1:31. Posteriormente, Dios comienza con su plan de redención de la humanidad y escogió un patriarca y establece con él un pacto que se extendería o alcanzaría a toda la humanidad. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 12 del 2 al 3? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Posteriormente, Dios toma una familia y la hace una nación completamente, acorde a su promesa de Génesis 47. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Posteriormente, viajamos por el libro del Éxodo, donde vimos cómo ese pueblo o nación creció y atemorizó a los locales, quienes los hicieron esclavos. Pero al cabo de 400 años de vivir en Egipto, Dios levantó un líder, un profeta, un juez, de nombre Moisés. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¡Ah, qué interesante! Dios entonces libertó a Israel de Egipto y estableció nuevamente un pacto con ellos. Les dio leyes y les pidió ser santos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Posteriormente viajamos por el libro de Levítico y vimos cómo Dios desea que su pueblo le adore, le sirva y se relacione con él. Él nos pide que seamos santos como Él es santo. Viajamos por el libro de Números. Vimos la soberanía de Dios, su santidad, así como su misericordia y su fidelidad a su pacto, mientras el pueblo vagaba por el desierto en camino a la tierra prometida. Y finalmente viajamos por el libro de Deuteronomio, donde vimos cómo Dios renovó su pacto con Israel al salvar la brecha generacional entre las personas que salieron de Egipto y la nueva generación que creció en el desierto. Y Moisés les exhortó nuevamente a obedecer a Dios en forma absoluta. ¿Se acuerdan lo del Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De esta forma los preparó para la conquista de la tierra prometida. Entonces, este fue un breve resumen del Pentateuco. Empecemos ahora a viajar por los libros históricos. El libro de Josué, que es el primero, relata el asentamiento de los hijos de Israel en Canaán, o sea, en la tierra prometida, con lo cual demuestra la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa que le dio a Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, la heredad en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta fue una promesa que Dios cumplió.
El pueblo de Israel tuvo un éxito arrollador en la conquista de Canaán, y el secreto para tal éxito no es nada difícil de conocer. En Josué 10:14 dice que Jehová peleaba por Israel. Pues así que fácil, ¿verdad? Al final de Deuteronomio leímos sobre la muerte de Moisés y cómo Dios eligió o bien comisionó a Josué para proseguir con la siguiente fase del plan de Dios o programa, que era la conquista o bien la ocupación de Canaán, lo cual es el tema básico o el bosquejo de este libro. La primera parte habla de la conquista de la tierra prometida, del capítulo 1 al capítulo 12. Posteriormente habla del reparto de Canaán, del 13 al 22. Y finalmente la despedida de Josué, del 23 al 24. Este es el bosquejo básico del libro de Josué. Josué tomó medidas para invadir la tierra prometida. Envió entonces espías a Jericó, la cual era una ciudad pues muy grande y fortificada en toda la extensión de las palabras. Y estos espías fueron a la casa de Rahab, que era una ramera, porque según la tradición era mesonera, y en su casa era el lugar donde un extraño podría fácilmente entrar sin despertar sospechas. Esta casa tenía la ventaja de estar adosada, pegada a la superficie del muro en la ciudad, con lo cual en su momento proporcionó un escape. El informe de los espías le demostró a Josué que los habitantes de Jericó estaban verdaderamente atemorizados y que Jehová ya estaba entregándolos en su mano. Entonces da la orden y el pueblo se pone en marcha hacia Canaán. Imagínense, más de 2 millones de personas tenían que atravesar el río Jordán. Josué 3 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, pues se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó, en seco. ¿Cómo pasó el pueblo el río Jordán? Pues de acuerdo con esto que estamos leyendo, lo pasó en seco. Sí, pero algo que es importante notar, ¿se fijaron que los pies de los sacerdotes se mojaron? Quiere decir que se requirió de fe en que Dios cumpliría lo prometido. Cuando los sacerdotes avanzaron, no había un camino amplio y seco, había aguas agitadas. Entonces, ¿por qué cuando oramos pidiendo algo, esperamos que ese algo aparezca de repente y envuelto con un moño? Los sacerdotes, en esta historia, ellos obedecieron y caminaron y confiaron en Dios, pero cuando estaban caminando hacia el río, veían agua, y agua turbulenta, agua elevada. Pero para que se hiciera el milagro, tuvieron que meter sus pies al agua. Y tuvieron que haber escuchado primero a Dios y luego, en fe, caminar hacia el problema. Su problema era cruzar. Entonces, ellos se metieron en el problema, se metieron en el agua y confiaron que, de alguna forma, ese problema sería resuelto por Dios. Hay que tomar enseñanza de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Veamos. De esta historia surgen algunas preguntas y vamos a contestarlas con sí o no, falso o verdadero. Primero, ¿Rahab se salvó con base en su vida justa delante de los ojos de Dios? No, era una prostituta, eso lo dice la Biblia. Segunda pregunta, Rahab sabía que Dios destruiría la ciudad y ella quiso ampararse bajo el Dios de Israel. Right, correcto, verdadero. Sí, la gente de esta ciudad ya presentía, ya sabía que algo iba a pasar, porque Dios había infundido temor en sus corazones. Tercer pregunta, Rahab tuvo fe en el Dios de Israel y sabía que él cumpliría el castigo que había proferido contra los cananitas. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Ella creyó y le fue esta creencia, esta fe le fue suficiente para salvarse.
Cuarta pregunta. La fe de Rahab fue compartida por sus familiares y todos los que creyeron en lo que decía porque fueron a refugiarse bajo su techo y ellos fueron salvos de la destrucción de Jericó. ¿Falso o verdadero? De acuerdo con la historia, verdadero. Entonces, más adelante en el Nuevo Testamento, Rahab es elogiada en Hebreos 11:31. Pero a ver, vamos a ver. Rahab dijo mentiras para proteger a los siervos de Dios. Entonces, ¿está bien decir mentiras? ¿Lo aplicamos como mentiritas blancas? No. No, amigos, definitivamente no está bien decir mentiras, ni mentiras blancas, ni mentiras del color que ustedes quieran. La Biblia aprobó la fe que mostró Rahab, pero no sus mentiras. Y por otra parte, en ese momento todavía, ella aún no tenía la luz que tenían los israelitas, pues ella vivía en la oscuridad espiritual de un pueblo idólatra e inmoral, que por eso fue destruido. Sin embargo, ella tenía un leve rayo de luz, comprendía que Jehová era el Dios verdadero, el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso está en Josué 2:11. Los otros habitantes de Jericó también presentían la victoria de Israel, pero sus temores solamente los inutilizaron, los llenaron de miedo y de consternación y no hicieron absolutamente nada. En contraste, Rahab estaba dispuesta a confiar en Jehová y resolvió, a una costa de su propia vida, que ella sería parte de ese pueblo, de Israel y de su Dios. Rahab pidió misericordia y demostró fe protegiendo a los espías. A pesar de su raza y su pasado inmoral, ella fue salva y su familia. Y más adelante, Rahab se casó con un hebreo llamado Salmón, eso está en Mateo 1:5, y se convirtió de esta forma en un antepasado, en un antecedente del gran rey David. Y por lógica, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan qué fe tuvo esta mujer y cómo lo demostró? Una enseñanza de este pasaje es que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor, Dios la toma como parte de su pueblo. La limpia a esta persona y se olvida completamente de su pasado. Eso lo podemos ver en Isaías 1:18, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Es una promesa maravillosa de Dios hacia su pueblo. Hemos comentado que Josué son muchas victorias, pero Israel sufrió una sola derrota en 7 años de lucha o de conquista, y esto fue en la ciudad de Jai. La cantidad de bajas o de muertos fue pequeña, pero aquí la pregunta es, ¿a qué se debió esa derrota? Pues la respuesta la encontramos más adelante, y se debió a que un solo hombre había desobedecido la voz divina que les había mandado no tomar ninguna cosa de Jericó. No podían tomar nada, todo era anatema. Y poner todo el oro, la plata, o sea, las cosas valiosas, el utensilio de bronce y de hierro, en el tesoro de Jehová. Pero hubo un sujeto que se llamaba Acán, de la tribu de Judá, que decidió tomar algunas cosas de Jericó, de lo que estaba prohibido. Pero viajemos un poquito más despacio. A ver, Jericó iba a ser la primera ciudad que Dios le daba a su pueblo, y específicamente ordenó que la ciudad se considerara como anatema, o sea, maldita, y excepto Rahab y su familia, por lo cual todo lo demás se debía destruir y quemar, y que solo las cosas valiosas pasaran al tesoro de Jehová. Eso está en el 6, en el 18 y el 19. Pero el pueblo no debería de tomar nada para sí, porque el pueblo no había hecho nada para obtenerlo, para quedarse con ello. Dios se los estaba dando, Dios se los estaba ofreciendo. Algo así como las primicias. Consideremos que los primeros frutos económicos de un trabajo o de un nuevo trabajo que de Dios recibimos son de y para Dios, porque no has hecho nada, todo lo recibimos de Dios. Veamos la secuencia de la tentación. En Josué 7:21 dice:
Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que están escondidos bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Esta fue la confesión de Acán cuando lo descubrieron. Entonces aquí la historia no importa tanto más que el aprendizaje. ¿En qué orden aparecieron los verbos? ¿Se acuerdan? Sí, primero vi, después codicié y después tomé. ¿Se fijan la secuencia? Nuestros ojos nos llevan a codiciar y posteriormente tomamos, robamos, escondemos. En ese orden se consumó el pecado. Pero el castigo de Adán por su pecado fue muy grave. Lo apedrearon y quemaron no solamente a Acán, sino a toda su familia adicionalmente, por orden de Dios. Muchas veces el pecado de una sola persona, mi pecado, puede afectar a los que están a mi alrededor, a los que se supone que yo más quiero, a mi familia. Dios entregó a Josué y al pueblo de Israel la victoria sobre 31 reyes con sus pueblos y ciudades y todos los bienes. Dios se los dio posteriormente porque el pueblo ya había aprendido con Acán la lección y eso está en el capítulo 12. Entonces, podemos inferir que el secreto del éxito de los israelitas, de acuerdo a Josué 10:14, ¿cuál era? Pues muy sencillo. Dios peleaba por su pueblo. Y entonces, ¿cuál sería el secreto para el éxito del cristiano? Pues muy fácil, conocer la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, depender de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos, obedecer a Dios conociendo su palabra. Si el creyente desobedece, ¿ustedes creen que Dios va a bendecir? Por supuesto que no. Acán desobedeció la instrucción precisa de Dios, no tomar nada. Él fue codicioso. Entonces, y tanto su familia como él pagaron las consecuencias. Pero esta acción afectó a muchas más personas porque Dios no dio a los israelitas la victoria en Jai. Ahí, en ese lugar, allí fueron derrotados. Únicamente hasta que el pecado de Acán fue eliminado y lo reconoció, hasta entonces Israel volvió a tener victoria sobre sus enemigos. Josué y el sumo sacerdote Eleazar emplearon el sorteo para determinar la región que les tocaría a cada tribu. Eso está en Josué 14 y hasta el 19. Aunque recordemos que 2.5 tribus ya tenían su espacio al otro lado del Jordán. Eso se los había otorgado Moisés. Entonces, la tribu de Leví, por otra parte, había sido apartada para ministrar las cosas de Dios y no recibió un territorio específico, sino que ellos eran sostenidos por los diezmos y por las ofrendas del pueblo de cada una de las otras tribus. Dada la extensión territorial, se repartieron familias de levitas por toda la nación para ministrar espiritualmente y enseñar la palabra de Dios. Pero necesitaban dónde vivir y por ello se les entregaron 48 ciudades tomadas de entre todas las tribus de Israel. Y finalmente pasamos a la despedida de Josué. Esto está en el capítulo 23 y en el capítulo 24. Habían transcurrido aproximadamente 24 años desde que los israelitas entraron a Canaán para su conquista. El periodo de la conquista, de la lucha, de la batalla duró 7 años. Y bueno, a estas alturas del partido, Josué ya era viejo. Por ello, convocó a los dirigentes del pueblo para recordarles de la fidelidad de Jehová en haberles entregado, o sea, de que cumplió su promesa al entregarles el territorio prometido a los patriarcas desde Génesis. Josué entonces se despide de ellos y en esta despedida él no toma para sí nada de la gloria. Él todo se lo atribuye a
Dios. Entonces Josué les exhorta a ser fieles a Dios. ¿Cómo? Por medio de obedecer las leyes de Dios, por medio de no rendir culto a los ídolos. Algo también muy importante que Dios había dicho, que no se mezclaran con las naciones que vivían en Canaán. Y finalmente, que amaran a Jehová con todo su corazón, con toda su mente. Pero ojo, amigos, esto aplica también para nosotros los creyentes en este siglo. Josué les recuerda que es Dios quien les dio la victoria sobre los cananeos y quien les entregó la tierra prometida. Y ojo, Dios no faltó a ninguna promesa, pero tampoco faltaría a su palabra de advertencia divina si Israel le era infiel. Y en tal caso, Jehová no sacaría a sus enemigos y estas personas les serían tropiezo, lazo y azote posteriormente. Entonces, Josué en su despedida anima al pueblo y les dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Siempre y cuando lo obedezcamos, siempre y cuando estemos en su palabra, siempre y cuando lo amemos. Dios, por medio de Josué, les hace un repaso histórico, comenzando desde Abraham, desde el Génesis, menciona todo lo grande de la historia de Israel, que es gracias a Jehová, y les exhorta y les reta a servir a Dios sin reserva y a quitar los dioses ajenos. Y en Josué 24:15 encontramos lo que él dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Ah, qué decisión! ¡Ah, qué planteamiento! Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque queremos primero servirle, porque le amamos. Como resultado tendremos bendiciones de Dios. Él es fiel a su palabra. No es fácil servir y seguir a Jehová siempre. En particular, si tenemos un corazón dividido. Repito, Josué les dice: no podréis servir a Jehová porque Él es un Dios santo y un Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué les dijo que es difícil servir a Dios cuando verdaderamente no se ha hecho una decisión de dejar todo por Él. Entonces, la decisión es tuya. ¿A quién quieres servir? ¿A Jehová o a los ídolos o a las otras cosas? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, acuérdense que a mí me gusta interrelacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento, Jesús también insistió en el sacrificio necesario para seguir sus pasos. Y así eliminó de sus filas a los débiles, a los tibios y fortaleció a los que estaban dispuestos a pagar el precio de ser sus discípulos. Y en Lucas 14 encontramos: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Hemos dicho que tenemos un Dios celoso y Dios no permite, Dios no acepta que nada se interponga o que vaya primero que Él. Dios es santo y por lo tanto exige que sus adoradores también sean santos. Dios es celoso y por lo tanto exige que sus seguidores no pongan su esperanza en nada ni en nadie fuera de Él. El día de hoy, Dios nos hace el mismo reto que Josué lanzó al pueblo de Israel hace miles de años. Escogeos hoy a quién vas a servir. ¿Esta va a ser tu respuesta? Te felicito, has hecho la decisión correcta. A continuación veremos el video The Bible Project, Josué. El libro de Josué.
Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente.
De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Que el Señor los bendiga. Bonita semana.